la vicepresidenta cuando defiende el déficit fiscal, es decir, que el Estado gaste más de lo que recauda. No quiero que haya déficit fiscal. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. En un discurso en el que dijo que venía a reivindicar a Néstor Kirchner, disparó una fórmula totalmente contrapuesta. Néstor Carlos era el rey de los superávits. En su libretita anotaba, siempre tiene que haber más ingresos que egresos. Y él siempre tuvo en claro que los superávits gemelos eran lo que marcaba su agenda. Siempre tuvo en claro que las exportaciones tenían que superar a las importaciones y eso le generaba más dólares y más política. Y que los ingresos tenían que superar a los gastos para tener a su Estado y a la política bajo su mando. ¿Por qué? Porque en economía no hay magia, no hay trucos. Tarde o temprano, la realidad siempre se impone. Y de esa realidad te sacamos un minuto porque vos sabés que Joaquín Garau es quien hace humor con la política argentina. Tal vez a esta altura del domingo decís, necesito respirar un poco, necesito reírme, y en 2 minutos te mostramos esto. Y vamos con la ruleta que define qué pasa en el kirchnerismo. Cristina está censurada, no se quiere presentar, proscripta, no tiene ganas. No agarro esto ni loca, llamen a Messi. La verdad que no hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Denuncian que la intendencia de Moreno le robó terrenos a la Universidad de Moreno. Póneme los Spider-Mans. Me notó un amigo. Un inspector de tránsito noqueó a un taxista que se resistió a un control. ¡Calmate! Extremadamente violento. Mandame ese inspector de tránsito ya a Rosario, ya. Término. Neuquén, le dijeron que tenía cáncer. ¡Qué desgracia! Pero bien mezcló los análisis. Son los hijos de... Mirá. Y no tenía cáncer. ¡Qué agradable sujeto! Poneme la placa. Argentina, un país con buena gente. Se les rompió la rueda de la moto y los vecinos se la arreglaron con pasto. Es buena ella. Pará el video. ¡Pará! Si esto funciona, yo hago campaña política por todo tucumano. Toca play. Argentina. Bueno, ya está, chicos, ya está. Tiraron a Ulises Bueno del escenario y le robaron todo lo que llevaba encima. Son sinvergüenzas. Y se marchó. Tan bueno no era. Es gracioso, es gracioso. Ay. Argentina, no lo entenderías. Argentina, no lo entenderías. Salen cosas interesantes, Jorge Asís. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Con el minuto vamos a seguir charlando también con la mesa de la política. Hay mucho para hablar de acá hasta la medianoche, así que quédate ahí con nosotros. Arranquemos por dónde. ¿Arrancamos por el gobierno? ¿Arrancamos por la oposición? Arrancamos, yo te escuché a vos, pero ¿sabes que el problema en Argentina es político? A ver. A la Argentina lo que le falta es generar, si vos querés, una credibilidad política. El problema es político de la Argentina. Si la política funciona bien, todo se encarrila. ¿Y por qué yo el funciona mal? Yo el otro día escribí que creer en la remontada de la Argentina, menos que un acto de fe, es un negocio. Te insisto, con mi visión, que por supuesto es para discutir y van a estar muchos en desacuerdo, pero el problema es efectivamente político. Ni el fondo, ni los mercados, nadie quiere que explote Argentina. No hay bomba económica, ni en este gobierno, ni hay bomba económica en el próximo gobierno. ¿Por qué no hay bomba económica? Porque no hay bomba económica, porque nadie le quiere sirve desatar, de a nadie le sirve esa explosión de Argentina. Y aparte la menos política. Hoy. Y la política es un desastre en la Argentina, tanto en el oficialismo como en la oposición. El otro día escribí que, digamos, ante el espectáculo de Juntos por el Cambio, por supuesto, casi una caricatura lo que te digo yo, puede volver a ganar el peronismo así lleve a José López de candidato. ¿Entendés? Porque las cosas están todos casi como si cobraran la cuenta, que creen que esto ya... Y esto no es así. Las cuestiones están un poquito más complejas. No hay gobierno. Le sugeriría a Alberto Fernández
que buscara buenos reemplazantes para el Ministerio del Interior, para la ANSES, para el PAMI, porque van a me sacar? parece que se les van a ir todos. Raberta, sí, Sí, los me alfiles de Cristina. parece que todos los alfiles que tienen que ver con la cámpora y con el kirchnerismo se van a ir. ¿Antes del fin de mandato? Intuyo, y por alguna información probablemente mala, que me parece que se van a ir. Y es un problema porque todos quieren que se vaya Alberto, y Alberto dice, ¿por qué me voy a ir? ¿Quiere ser reelecto? Dice. Si la doctora me nombró a mí con un tuit el 18 de mayo, ¿por qué yo me tengo que bajar en marzo? Es lo que dice él. Digamos, con sus vacilaciones y con su debilidad, la tritura y atormenta. Y los muchachos de la cámpora, el kirchnerismo en realidad, se mete solo en una trampera. A ver, me subo a la información que vos calificás de mala para Sí, repreguntarte. sí, sí. Hubo un operativo, ¿te acordás? En su momento, encarado por los entonces ministros de Alberto Fernández, que finalmente terminó fracasando, donde de golpe te iban llegando declaraciones, te decían yo renuncio, yo renuncio, yo renuncio, y en su momento Alberto no le aceptó. Los albertistas, que por entonces eran más, dijeron, Claro. es el momento. Eso es lo que yo llamé en mis notas la rebelión de los espartacos. Los espartacos que creían que llegaba el momento de emanciparse. Y gracias a la sensatez de Vilma Ibarra, paró más o menos toda esa onda. Porque en aquel momento, según mi información, Alberto le dijo hasta a un periodista, le voy a aceptar la renuncia a todos, que se creen que yo soy. Y bueno, por supuesto, ahí es cuando en realidad él empezó a descolorarse, a desfigurarse, a declinar fuertemente a partir del episodio Vicentín. Con su querida Abel, ¿te acuerdas que le dijo con eso. querida Abel? Y dijo que todo el mundo estaba contento con... Bueno, a partir de ahí fue, si vos querés, y en realidad el poder está para ejercerlo. El poder se ejerce, ¿entendés? Y bueno, eso lo ves, eso es un espectáculo que lo ves, un presidente que no se habla con la vicepresidente, la vicepresidente que tuvieron una comida secreta, tengo entendido el miércoles de esta semana, Axel Kicillof, la doctora y Sergio Massa, ¿qué decidieron? No sé, pero me parece que Pero faltaba un comensal. no sé si faltaba un comensal o de pronto... ¿Qué pasó que no le quitaron? y no sé, eso es una cosa que tiene que averiguar el periodismo. En todo caso, yo no tuve tiempo para averiguarlo. Sé que ni se enteró el presidente que hubo una reunión. Pero bueno, así está la cuestión. Mucha información traes hoy. Jorge, te repregunto por la primera. Sí. La primera que me decís, bueno, ¿qué pasa si con tu mala información se da ese operativo de renuncias? ¿Qué significaría para el presidente? Significaría que tiene que buscar para su año de Viñones, digamos, siempre está el año de Viñones. Por supuesto, Alfonsín mismo tuvo un 1989 que fue su personal año de Viñones. Es el año de por ejemplo, año de Viñones fue la comisión liquidadora del proceso militar. Este es un año donde tenés que ver cómo administras tu salida. ¿Cómo administras una salida que va a tener, a hoy te digo, hay dos candidatos presidenciales? A ver. Un candidato presidencial que está lanzado y otro que no. El que no se lanzó es el que va a ser el candidato a presidente de la Argentina. ¿Quién es? Sergio Massa. Según tu información. Probablemente mala. Es Sergio Massa. Te digo que no va a explotar ninguna bomba. No hay ninguna bomba para el año próximo. Muchachos de Juntos por el Cambio golpean la puerta equivocada. Por el lado de la bomba, por ahí no va a haber ningún estallido, no hay ningún interés ni de los buscapinas de Wall Street, ni del mundo financiero local, ni del Fondo Monetario Internacional. Nadie quiere que esto caiga. Mañana mismo creo que se va a anunciar un acuerdo nuevo con el Correcto. fondo.
van a bajar el monto de reservas, que de pronto 2.000 palos menos. ¿Y a Massa ¿Qué le es lo da, que hace, le qué da es lo para que hace hacer? Massa? No esperes que Massa venga a terminar con la inflación. Massa llegó cuando estaba la Asamblea Constitucional, todos hablaban de una Asamblea Constitucional que se venía y demás. ¿Cuál fue el error de Massa? Decir el 3%. 3,5. Que fue el error de Macri cuando habló del segundo semestre y que fue el error de Alberto Fernández cuando dijo le declaro la guerra a la inflación. Es decir, hablarse encima, hablarse de más. ¿Entendés? Lo de Massa no es que tenga que resolver la cuestión económica. Evitar el estallido. Massa es un artista de variedades, es un equilibrista que está sobre una cuerda entre edificios incendiados. Si llega hasta el final y más o menos puede ser, por supuesto que inteligentemente él va a decir que no es candidato y demás, pero según mi olfato, mi información y mi experiencia va a ser el candidato. Dijiste hay dos, ahora. Massa y Es Daniel Scioli el otro, Daniel Scioli es una especie de pescado enmantecado, cuesta agarrarlo, ¿viste? es inasible. Él existe, hoy está atenazado en la estrategia de Alberto Fernández. Alberto Fernández cree que Scioli puede ser el candidato muleto de él, porque de pronto puede llegar a decir mi candidato es Scioli en otro tuit y demás, pero Scioli es más que la estrategia de Alberto Fernández. Es un candidato que tiene una habilidad y que es el no conflicto, hizo una muy buena gestión en el Brasil, es el otro candidato. Si es Mansur, hay que esperar qué es lo que pase después de Tucumán. Mansur inteligentemente, hasta que pase lo de Tucumán, no va a hablar de absolutamente de nada. Para ver, Mansur, por ejemplo, que tiene ese sueño utópico, ¿no? Porque te acordás que cuando asumió como jefe de gabinete decía Juan 23 y hoy ves empapelado el Juan 23 por Juan Grabois. Cualquiera que ponga el peronismo tiene un piso del 30%. Por la base de provincia. El problema tiene que ver con el techo, ¿entendés? El problema tiene que ver con el techo. ¿Decís por la base? Según mi información, la doctora es lo suficientemente inteligente como para no hacer caso a este operativo Clamor. Que este operativo Clamor, más que nada, es una consigna incluso en defensa propia. El lucha y vuelve. Que tiene el kirchnerismo, porque sin la doctora en la lista va a ser un problema. A lo mejor la doctora puede estar quizás como candidata a senadora, y son muchos los que se anotan porque todos quieren confrontar con la doctora. Vos escribiste sobre Milei hoy. Me interesa tu análisis de Milei. Milei escribe 13 tuits para confrontar con la doctora. Todos quieren confrontar con ella. Si ella es candidata a senadora, seguramente Elisa Carrió también va a querer, porque todos quieren competir. Todavía ejerce una centralidad, una suerte de encanto enigmático, te diría, que tiene que ver con su condición judicial y con esa centralidad que ocupa y que me parece que no es candidata y que me parece que evalúo toda esta movida es una consigna. Jorge, vos decís, por un lado, hay dos candidatos del peronismo y decís... Acá hay 4 personas y el resto es paisaje. ¿Cuáles son las 4? Vos para hablar de política en la Argentina, hoy los problemas, hoy está Mauricio Macri, la doctora, Geniol, por supuesto, Rodríguez Larreta y Sergio Massa. El resto es todo paisaje. ¿Dejás afuera a Bullrich? Bullrich tiene toda la capacidad política para estar en la mesa de estos 4, pero Bullrich depende de Macri. El jefe es Macri. El jefe es Macri, todo el mundo va a Cumelén, con su construcción política de celebrity, está donde debe estar, si es el verano europeo, está Universidad de Bolonia, en Niza, Suiza. está en universidades, si es el fútbol está en Qatar, si es el verano está en Cumelén, todos van a Puerta de Hierro. Ya demostró que es el jefe. Y todos dependen, por supuesto, de la decisión de él.
Yo creo que Macri tiene una simulada desesperación por volver a ser presidente. Simulada, me quedo. Simulada desesperación. ¿Y cuándo se desactiva la simulación? Y esto tendrá que, me parece que su problema son los números. Cree demasiado en las encuestas. Y las encuestas en la Argentina, perdón por tantos amigos consultores, son ejercicio de adivinación. Recién veíamos 3 fotos. Pongamos la foto central. Hablábamos de Milei recién. Y vos que conocés el menemismo también como concepto, una de las estrategias que está aplicando es una que dicen que aplicaba Carlos Menem con cada uno que conocía, que era, si yo te doy la mano y te la doy personalmente, ese es un voto fiel. Perfecto. Y él lo que está diciendo es, hago la selfie, que es la evolución 2023, pero después te doy la mano y te doy la palmada siguiendo ese caso de Carlos Menem. Muy bien. Hay una sola diferencia. Es que Carlos Menem, con Cavallo, tenía detrás el Partido Justicialista y tenía a Alberto Coan que decía, tengo 5.000 puestos que cubrir. Y te podés imaginar que estaban todos detrás, digamos. Lo que hace Milei me parece perfecto, es heroico, y te voy a decir más. El gran problema, y a propósito que está también Patricia Bullrich y algunas categorías, no solamente no hay bomba, sino que la elección la va a decidir el centro político. Y todos aquellos que crean que este es un momento de pegar fuerte porque creen que en las PASO tenés que ser duro y en todo caso después en la elección te pones moderado, la elección la decide el centro político. Has tirado muchas bombas. Voy a volver a vos. En un ratito vuelvo, ¿te quedas un ratito más? Lo que vos digas, hermano. Has tirado muchos títulos y tengo que seguir repreguntándote porque este escenario al menos tiene aristas interesantes. Después vemos si lo que decís es mala información o eso el tiempo te lo va a decir. Pero es interesante. Pero por lo menos pasamos un momento agradable entre todos y la gente que te está mirando. Vuelvo, ¿eh? Dale, voy a saludar ahora. Espero. Tengo allá lejos, porque viste que este estudio es grande. Hay que caminar, Voy a saludar allá a la mesa y después voy a volver a hablar contigo. Porque tenemos invitados que vale la pena que veas y que recorras. Por un lado está Pablo Sirven. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Por otro lado, Alfredo Sainz. Alfredo, bienvenido, temporada 2023. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, José. Contento de estar acá. Lucas Romero. ¿Cuánto para hablar con vos también, eh? Buenas noches, José. Estimado Lalo Creus, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Vamos a hablar de la matanza y lo que está pasando por ahí. Buenas noches. Arrancamos digiriendo un poco, Pablo, esto que tiene que ver con el Oscar. Contanos, ¿qué pasó? A ver, se nos escapó la posibilidad de tener un tercer Oscar después de lo que fue la historia oficial en el 86, El secreto de sus ojos en 2010. No es una sorpresa, la delegación argentina viajó con expectativas bajas porque se sabía que no era la favorita ganó, es Sin Novedad en el Frente. La alemana, ¿no? La alemana es sobre el libro de Remarque, que ya había tenido 2 versiones anteriores. La primera en 1930 había ganado el Oscar y viene cosechando, tiene muchas nominaciones, tuvo ya un Oscar de fotografía y hay que ver al final de esta noche si se lleva el trofeo máximo, que es la mejor película, hasta ahora mejor película extranjera, ¿no? Aún hay que esperar todavía. Sí, yo creo que por ahí Argentina 1985 en Estados Unidos, en la meca de Hollywood, donde las películas tribunalicias son tan comunes, tan frecuentes, quizás no impresionó tanto. Y el tema de la guerra de Rusia y Ucrania pone esta película, que es justamente sobre la Primera Guerra Mundial, justo en el momento políticamente correcta para votarlo. Que eso pesa mucho, ¿no? A veces cuando uno pregunta, viste, cuando en la previa decían, bueno, es el momento de Argentina, porque Argentina está bien por elijo creer, todos elegíamos creer. Hay mucho de momentum, ¿no? En los Oscars de ser el Exacto, momento. Además es una superproducción. Acordate que en 2020, en 1917, es una película muy parecida, había estado nominada y había perdido. Eso también, viste que el jurado es un jurado enorme, pues son casi 10.000 miembros de todos lados, también lo tienen en cuenta, ¿no? Pero el momento político yo creo que tuvo que ver. Tuvo que ver. Y momento político nos lleva a Lucas Romero. En un rato lo tenemos ahí a Jorge Asís. ¿Cuántos títulos ya ha tirado? Vamos a repreguntar sobre lo que viene y tiene más, tiene más bajo la manga. Le vamos a preguntar en un rato. Pero, Lucas, ¿cómo va? Buenas noches. Encuestas, a esta altura, temperatura. Bueno, a ver,
Voy a recoger un poco el guante de lo que señalaba Jorge. Es cierto que para uno tener instrumentos que tengan capacidad predictiva, nosotros necesitamos dos condiciones. Iremos hasta el minuto 50. Primero, que la oferta esté claramente... Ahí voy a volver, con un temita técnico, ahí volvemos con vos. Pero hablando de momentos, y te contaba un poco el racional de lo que viene ocurriendo por estos días en la política, ¿no? Dos encuestas, información exclusiva que te compartimos. Una encuesta que llega a Juntos por el Cambio, de su principal encuestador. Otra encuesta que llega al Frente de Todos, de su encuestador principal. Y dicen, ojo muchachos, no sigan peleando, no se sigan peleando, porque la gente no aguanta más. Lalo Creus, La Matanza, que es donde vos estás, donde recorres, donde vivís, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? La Matanza es, imagínate, una vida de 40 años de maltrato. Entonces, es una pérdida de expectativa, es una sensación de abandono, es un distrito que ha sido vapuleado en muchos aspectos y se ve todos los días una imagen distinta de eso. Pero a la vez, ahí silenciosamente y abajo, lo más importante es que hay una rebelión. En la última elección, 7 cada 10 de las personas que están en el padrón electoral, de los vecinos que votan, 7 cada 10 no votaron al Frente de Todos. Ese es un dato que contrasta contra todo lo que se ve y lo que se percibe. 7 de cada 10. 7 cada 10. ¿Por qué? Porque el resultado total, después de un plan platita fenomenal, creo que se batieron los récords del despilfarro de lo público, del clientelismo. El resultado total fue 330.000 votos sobre 1.150.000 votantes. Mirá vos. Lucas, ahí sí retomamos con el tema de los datos que nos estabas contando. Entonces decía que, digamos, para tener buenas mediciones con capacidad predictiva, uno requiere dos condiciones. La primera es que la oferta esté definida, ¿no? Porque cuando no tenemos definiciones, si los dirigentes todavía no definen quiénes van a ser los postulantes, menos vamos a poder conocer nosotros qué es lo que la gente opina de ello. Entonces, hoy las mediciones sirven para tener los trazos gruesos. Hasta que no esté la oferta definida y hasta que la demanda no conozca esa oferta, vamos a tener dificultad para tener mucha precisión. Y en esos trazos gruesos, que son útiles, porque nos presentan una configuración de la escena, bueno, venimos viendo un oficialismo con baja capacidad competitiva, sus niveles de competitividad están por debajo incluso de los del 2021. Es cierto, en un contexto donde hoy no hay candidato, la gestión no enamora. Es cierto, como dice Jorge, que el peronismo siempre suele tener un piso de apoyos muy alto, pero... ¿Lo tenés en el 30 como Jorge? Un poco más bajo. De hecho, eso es consecuencia de que la marca ha perdido reputación. Cuando nosotros preguntamos por intención de voto hacia el Frente de Todos, el Frente de Todos recoge menos del 30%. Después tenemos, digamos, las dos grandes ofertas opositoras, Juntos por el Cambio, que es la opción que más apoyo recoge, más del 30%, 31% en nuestro último estudio. Y después aparece esta novedad de Milei en torno al 20%. Esa es la configuración El 20 general. es alto. Es alto. Es alto para un candidato que sacó hace un año y pico atrás 17% en la Ciudad de Buenos Aires. Primera experiencia electoral del dirigente, que ha tenido, me parece, un crecimiento muy homogéneo a lo largo y ancho de todo el país, porque no es que uno puede encontrar apoyos a Milei en alguna zona geográfica del país, son parejos en todo el país. O sea que mucha gente que nos mira a veces, y te cuento también a vos, Pablo, a veces se enojan cuando identificás este tipo de fenómenos, de cuestiones que están sucediendo, como que hay más una opción de cancelar lo que está pasando o de despertar, que debería ser lo que tiene que ocurrir, y siguen peleados, ¿no? en la misma. Digo, hoy... Sí, igual yo creo que ahora se van a cumplir a fin de año 40 años de democracia, ¿no? La gente, nosotros votamos todo lo que había, toda la oferta que hubo de radicales, aliancistas, peronistas, privatistas, bolivarianos, macristas, volvemos mejores, todo lo votamos. Entonces aparece algo nuevo y la gente dice, bueno, voy a votar eso, porque todo lo demás no me anduvo. Bueno, al punto que me decían que cuando lo miden a Milei, como no tiene todavía precandidatos en distintas localidades, le ponen el candidato de Milei para medirlo. Exactamente. Hay tres fuentes de alimentación del apoyo a Milei. Un 40% de esa intención de voto es voto programático, ideológico. Y verdad es, digamos, uno podría mirarlo retrospectivamente, es el 10% que sacó Caballo en el 99.
Hay un segmento electoral argentino que adhiere a esas ideas liberales que Milei intenta representar. El 60% restante se reparte casi en partes iguales entre quienes lo ven como algo nuevo, esto que dice Pablo, bueno, pero vamos con todo, pero vamos con este es nuevo. Y otro 30% que adhiere porque simpatiza con el enojo que Milei expresa sobre la clase política. Voto indignado. Sí. El voto bronca. Que existió en la historia, ¿no? ¿Cuántas veces? Es más, fíjate qué curioso esto. Siempre votás más en contra que a favor, ¿no? Fíjense qué curioso esto. Si ustedes juntan el voto nulo y el voto blanco del 2001 y lo transforman en un hipotético partido político, como si hubiera sido el partido bronca o el partido de la bronca, ese partido hubiera sacado en el 2001 el 24% de los votos. Casi lo que hoy está alcanzando Milei en términos de intención de voto. Es decir, claramente Milei es una expresión de un enojo de un sector de la sociedad con lo que le está pasando y de un enojo particularmente con la dirigencia política. Eso, Lalo, en La Matanza vos lo vivís. Digo, ves que también tenés por un lado el rol de ustedes, por otro lado el Frente de Todos, y aparece una tercera fuerza. No, en La Matanza en particular no. La Matanza tiene varias realidades de provincia, ¿viste? A pesar de ser un municipio. Por el tamaño. Por el tamaño, por la regionalización, porque tiene los 3 cordones, entonces es vecina tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la cuenca del Salado. Entonces tenés realidades particulares, no aparece ahí una expresión liberal. De hecho, en la elección anterior el voto bronca, el te tiro con lo que tengo, fue 2 concejales trotskistas. O sea, en La Matanza hay una condición de enojo mucho más... De bipartidismo. Mucho más profundo, no necesariamente bipartidismo, porque hasta ahora esos 7 cada 10 que no votan al Frente de Todos no están votando a nuestro espacio mayoritariamente. Somos la fuerza consolidada, mayoritaria. En La Matanza nunca había existido eso, pero todavía nos falta captar de ahí por lo menos 100, 200.000 votos más de gente que ha preferido quedarse en la casa, que ha votado cualquier cosa, que ha votado en blanco, que si nosotros la interpretamos bien, podemos llegar a dar por fin la oportunidad de que el distrito se suba al tren de la libertad, ¿no? Que no vaya a ser que otra vez el país y la provincia entren en esa senda de cambio y que nosotros nos quedemos afuera. Está por verse si somos capaces de interpretar la oportunidad que nos da la gente. Recordemos el tamaño de La Matanza. 330 kilómetros cuadrados, 16 localidades, 1.850.000 oficialmente, recientemente, con este censo totalmente escandaloso que se supo. Y bueno, vos tenés 1.150.000 electores con 100.000 extranjeros dentro. Y dentro de eso, repito, no me voy a cansar de repetir porque este dato es contundente y hace un diagnóstico totalmente distinto. O sea, 330.000 de 1.150.000 fueron todos los votos que sacó Espinosa, siendo el único intendente testimonial de todos los intendentes del país. No tiene ni siquiera una rueda de auxilio para tirar ahí adelante. Y así todo no pudo recuperarse de un golpe muy fuerte. Fue el intendente que más votos perdió de todos los intendentes del Frente de Todos y el que menos recuperó de todos los intendentes del Frente de Todos en el plan Platito. Lucas, ¿querías aportar algo sobre la República de La Matanza? Sí, es interesante esto que dice Lalo, porque aparte es importante, y es el desafío de la dirigencia política. En el 2021 en Argentina tuvimos el nivel de participación electoral más bajo desde 1983 a la actualidad. Es cierto que en el 2001 había habido mucho menos voto afirmativo, porque ahí tuvimos este voto bronca que yo señalaba. Pero un fenómeno que ocurrió en el Gran Buenos Aires, y sobre todo en el segundo o tercer cordón de La Matanza, es el gran nivel de ausentismo. El oficialismo entre el 2019 y el 2021 perdió 1.850.000 votos. Muy buena parte de ese 1.850.000 votos que perdió el Frente de Todos los perdió no en detrimento de otro partido político, en favor del ausentismo. La gente no le fue a votar, con lo cual hay un desafío ahí de ir a tratar de convencer a esa gente de ejercer la opción de elegir un gobierno, un representante, porque hay gente probablemente que no haya ido a votar rendida por la resignación, ¿no? Esa resignación, y sumo a Alfredo y a Pablo, ¿no? Tiene varias aristas. Hoy contábamos algunas particularidades, Alfred, de un encuentro reservado que tuvo Milei en la casa de Urnequian, su anterior jefe, un encuentro donde estuvieron algunos de los empresarios más importantes de la Argentina, y algunas particularidades que tienen que ver con la inflación, con esta cuestión de fondo que nos carcome. ¿Por dónde viene, Alfred? Sí, mira, tío, el martes próximo se va a conocer el dato de inflación de febrero. Siempre que se sale la inflación, bueno, obviamente uno mira cuál fue la inflación mensual, pero esta vez también hay otro dato que no pasa tan presente, que es la inflación interanual. ¿Cuánto fue los últimos 12 meses?
¿Cuál es lo que el temor de Sergio Massa, el equipo económico, y es casi inevitable que va a pasar? Es que por primera vez desde 1990 tengas una inflación interanual de 3 dígitos. Para un precandidato, según Jorge Asís, que le vamos a preguntar en un ratito algo más sobre eso, ¿cómo puede ser Massa presidente, no? Digo, ¿cómo va a ser para defender esto? Parece muy raro, digamos, la campaña de Massa estaba, la eventual campaña, porque recordemos más allá de lo que nos contaba Jorge Asís, Sergio Massa dice todo el tiempo, on the record y off the record, que no va a ser candidato, pero bueno, está apalancado sobre su gestión económica y esa promesa que había hecho públicamente de que la inflación en marzo o abril va a comenzar con 3 adelante, con un 3 adelante, 3 y pico. Va a ser muy difícil porque te digo, el número que va a dar en febrero, si da arriba del 5,4%, que como vos decías vos en el editorial, todo indica que va a ser un poco por encima, se habla de 5,8, se habla de 6. Si se llega a ser arriba del 5,4%, vas a tener una inflación de arriba del 100% interanual. Esto no ocurría desde 1990. Y te acordás que después de 1990 terminó el año y a los 3 meses, en abril del 91, Cavallo lanza el plan de convertibilidad que rápidamente logró desactivar la bomba inflacionaria. No parece que vaya a haber un plan por estos momentos que tenga de este tipo. ¿Y qué es lo que está pasando? Mira, te digo, hay 3 datos que hoy le decía Buscaglia en la editorial de La Nación. ¿Qué significa una inflación del 100%? Más allá del dato simbólico que todos conocemos, primero es que los que más le pega es a los sectores más humildes. ¿Por qué? Porque son gente que pide su salario, muchas veces de un salario negro que no le puede empatar ni cerca a la inflación. Segundo, que no hay precio, lo que nos pasa a todos como consumidores. No sabes si algo está caro o está barato, no perdés cualquier tipo de noción de ancla. Y tercero, que me parece que es el dato más preocupante, que para un montón de empresas y para comercios deja de ser un buen negocio lo que constituye el fin propio de su negocio. Es decir, para una fábrica deja de ser negocio fabricar, porque dice, no sabe el costo de reposición. Y para un comerciante lo mismo, diciendo, hoy vendo este producto, no sé a qué precio lo voy a poder reponer, prefiero bajar las persianas, dejar de vender porque si no puede ser contraproducente. Eso se termina alimentando una inflación con recesión que es, como decía Cristina el viernes, el infierno más temido que ya está entre nosotros. 2 datos. Por un lado va a estar este dato de la inflación y por otro lado lo que viene es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la propia Cristina se anticipa hablando del fondo de cara al mediano plazo, pero sabe que por lo bajo, como bien decía Jorge hace un rato, a nadie le sirve no acordar. Nadie quiere que hoy la Argentina, y también por los problemas de la política propia del Fondo Monetario Internacional. Pablo, tu lectura siempre es filosa, ¿no? Y hablamos de este país donde está, por un lado, Juntos por el Cambio, que dice no sé quién va a ser candidato, y nosotros en nuestro ejercicio decimos va Macri, no va Macri. Por otro lado tenés el Frente de Todos, donde va Massa, se presenta Cristina y tal, y la gente en el medio, ¿no? Que mira y dice, bueno, mientras tanto, ¿quién me resuelve los problemas? ¿Por qué crees que está la 9 de julio en eso? Mira, yo creo que en este momento, un poco lo ponía en la columna de hoy, ¿no? La gravedad de la insistencia, persistencia que tiene, no ya los seguidores de Cristina, sino Cristina, con el tema de traer los eslogans de lucha y vuelve y proscripción, que respondían a una verdad del peronismo de hace 60 años. Perón entre el 55 y el 73 claramente estuvo proscripto. Y Cristina no está proscripta, es la vicepresidenta, es la que formó este gobierno y es la que tiene más peso político, ¿no? Ahora, fíjate que retoma el tema de que está desfasado ya este sistema de la Revolución Francesa en adelante, que no funcionan los 3 poderes del Estado, que no hay un Estado democrático constitucional y que se rompió el pacto democrático. Si ella no se presenta ni para presidenta ni para senadora, bueno, está a las puertas como decir, me estoy saliendo del sistema o la Argentina ha dejado de tener una democracia como la que conocíamos, ¿no? Esto es muy grave, ¿no? Y en ese sentido me parece que la gente está como más desorientada, es decir, resolveme el tema de pobreza, resolveme el tema de inflación y no que hagas un anuncio persistente de decir este sistema no está funcionando, este sistema va a cumplir 40 años y resistió todo por suerte en estos 40 años. Entonces, la principal referente política del país lo está considerando como que está perimido por el tema de su causa judicial y está diciendo ya no está funcionando. Lo dijo claramente en Río Negro el otro día, el viernes, ¿no? No funcionan los 3 poderes del Estado.
habló de un régimen, ¿no? Casi como concepto. Quiero compartir con ustedes lo que pasó en la pantalla de La Nación Más con Sandra Arroyo Salgado. Vino Luis Majul y Pablo Rossi, la entrevistaron, y en el marco de esa entrevista lo que dijo la jueza fue que en la Argentina está funcionando mucho más que Rosario en términos de narcotráfico, que también está funcionando en la provincia de Buenos Aires y que puede ser una puerta de entrada. Veamos cómo lo decía Sandra Arroyo Salgado. Juré como juez federal en el mes de junio del año 2006. Ya en septiembre del 2006 estaba haciendo el primer procedimiento por una avioneta con un cargamento importantísimo de marihuana en Sanford y Casilda. Fueron miembros de Policía Federal a este campo en Casilda, donde había aterrizado esta avioneta con un importante cargamento, y literalmente se generó una batalla campal de la Policía Federal con Gendarmería Nacional, que llegaban con una orden de otro juez federal de Corrientes, Soto Dávila, que siempre quedó en la duda. Fue llamativo cómo toma conocimiento Gendarmería, cómo llega al lugar, porque bueno, el ingreso fue inmediato de la Policía Federal. El ingreso fue inmediato de la Policía Federal y estaba chequeando acá información que también nos llega respecto de este tema porque se vienen noticias también esta semana con el tema del narcotráfico. Vimos a Alberto Fernández reaccionando hace poco, vimos a la oposición despertando. ¿Cuánto le importa a Lucas a la opinión pública el tema del narcotráfico? Bueno, hay una particularidad porque cuando uno le pregunta a la gente cuál es el principal problema que afecta al país, las urgencias económicas terminan de tapar otros temas que son muy importantes, como pueden ser los temas de seguridad o los temas de narcotráfico. Yo creo que ahí, para entender la dimensión del problema, hay que bajar a la escala local, porque es una preocupación que la gente le adjudica a las autoridades locales. Por eso le preocupa mucho a los intendentes el tema de seguridad. Porque cuando llega la hora de señalar a los responsables, la ciudadanía mira al que tiene más próximo. Y sobre todo en un contexto donde las policías provinciales las manejan los gobernadores, no la maneja el gobierno nacional. Entonces, es una problemática que a escala local preocupa mucho, sobre todo en el Gran Buenos Aires. La problemática de la inseguridad a nivel local en el Gran Buenos Aires está entre las principales preocupaciones. Cuando uno pregunta cuál es el principal problema que afecta a la provincia, ahí aparece la inseguridad. Pero, insisto, es una problemática que está tapada por un contexto económico de mucha urgencia. La principal preocupación ciudadana sigue siendo la inflación. Por eso yo digo que en esto que hablaban del IPC, digo, para Sergio Massa el IPC, más que el índice de precio del consumidor, es el índice de probabilidad de candidatura. Va a ser muy difícil que Massa pueda ser candidato si no logra... Índice de probabilidad de candidatura. Claro, va a ser muy difícil que él pueda ser candidato si no logra demostrarle a la gente que tiene capacidad de bajar y resolver lo que hoy es el principal problema ciudadano a nivel país. Ahora, vos bajás a lo local, vas a Rosario, vas a La Matanza, y ahí la seguridad o la inseguridad es un flagelo que preocupa muchísimo. Claro, hablabas con tu lectura un poco optimista, de 7 de cada 10 no votaron al Frente de Todos, pero por otro lado, Juntos por el Cambio no logra ganar en La Matanza. ¿Por qué crees que no pueden capitalizar esa desazón allí en La Matanza? Creo que nos falta, hemos avanzado un montón, ¿eh? Nunca se había visto a una oposición en los 3 cordones, en las 16 localidades, a los dirigentes nacionales presente permanentemente. La gente hoy en La Matanza te dice que existe oposición. Eso durante toda la democracia, incluso cuando Pinky se fue a dormir ganando, amaneció perdiendo. En ese momento la oposición... Recordar ese día, Pablo. Recordarle a la gente, porque hay gente también que... Y estamos hablando de la elección del 99. Mi querida Matanza, dice. Sí, y prácticamente, bueno, ella salió en los móviles después que se abrieron las urnas como ganadora, claro. Y es cierto que después, horas después... Bueno, ni siquiera en ese momento, que prácticamente se emparejó la fuerza, la construcción opositora era la que es hoy. Hoy hay una construcción real. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta tratarla, conocerla como una provincia. Una provincia tiene su idiosincrasia, sus regiones internas, sus distintas realidades. Y la agenda local, que es lo que decía Lucas, es lo que debería ordenar por sobre cualquier marketing, laboratorio que se haga desde cualquier lado. No se puede ganar La Matanza desde afuera, se la puede ganar desde adentro. La gente está dando esa oportunidad. Yo creo que el tema de seguridad sabemos que es el tema número 1 en La Matanza. Incluso por momentos, salvo este mes, en todos los meses que vienen pasando, la seguridad le ganaba a la inflación como preocupación en La Matanza. Y es La Matanza la que se puede llevar puesto a este intendente si nosotros vamos a La Matanza a hablar de inseguridad y no si solamente nos quedamos en algún ejercicio de marketing electoral. Es un desafío que es más grande
ganarle al escepticismo, al no se puede, que a veces se instala afuera como adentro de la matanza, es más difícil ganarle al escepticismo que al propio Spinoza, que se está pegando unos tiros en los pies bastante importantes. Lucas, la última cortita. Lo que viene en materia electoral, ¿cuál es la fecha decisiva para definir candidatos en términos de mediciones? 24 de junio es la fecha legal. Yo creo que de aquí a esa fecha vamos a tener las definiciones que van a definir la naturaleza de la competencia electoral, la naturaleza de la oferta electoral. Y eso nos va a permitir a nosotros tener mayor capacidad predictiva respecto a lo que pueda pasar y a la gente, bueno, tener más claro respecto de qué es lo que se juega, cuáles son las opciones que hay sobre la mesa para elegir. Lalo, Lucas, gracias por venir. No, por favor, un placer. Miren este tape de Cristina, me voy a hablar ahí con el Turco Asís. Fíjate lo que decía. Y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque es el fin de la exposición. Le tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política? Miremos un poquito en la región, miremos un poquito en Latinoamérica. En el año 2011, dos partidos políticos en Perú, en las elecciones, tenían el 65% de las elecciones. Hoy, para juntar el 50% de los parlamentarios en el Parlamento se necesitan 5 partidos políticos. Ningún candidato llega a más del 20%. Lo mismo pasó en Ecuador. La fragmentación del poder político, la fragmentación de la política, porque la gente se la agarra con la política y piensa además que viene uno, promete una cosa, viene el otro, y vamos así, y la gente sigue convencida que los políticos son los malos. No, los modelos económicos. Mirá, estábamos acá, nos agarraste infraganti, hablando de lo que está pasando. Decías, todo es muy razonable. Todo muy razonable. ¿Y es razonable lo que estamos hablando respecto a lo que viene? ¿O vos crees que va a pesar cierta irrazonabilidad? Yo creo que se vienen 3 meses muy interesantes, muy entretenidos. Pero te diría, me parece que se subestima demasiado a la sociedad. Coincido. Se la subestima demasiado. Me parece que no hay que traficar tanta bronca. La bronca sí es real, pero las sociedades no se suicidan. Las sociedades, cuando te digo que va para el centro, va para el lado de una suerte de capitalismo viable, con justicia social. Lo más, te diría, normal posible. Y Argentina lo puede lograr eso. Lo que pasa es que hay, y ya vamos al otro lugar, por ejemplo, la otra pelea, que en realidad hoy el ámbito decisorio lo tiene Mauricio Macri. Ya hablamos del gobierno y te dije lo sí, que pero pensaba. del gobierno... Hablamos del año de Viñones. El año de Viñones. Una punta de lo del gobierno y vamos a Macri. El gobierno, si le ocurre eso a Alberto Fernández, ¿no? ¿Si le ocurre qué? Que se van, como decías vos, las Rabertas de este mundo, todo lo que es la cámpora más pura, los que son los alfiles puros de Cristina. Yo creo que todos los alfiles del kirchnerismo se van a ir. ¿Y qué costo tiene para Alberto? Pero bueno, tendrá que buscar algunos amigos que puedan ocuparse de eso. Este es el año de Viñones. Alberto Fernández, señor presidente, es el año de Viñones, es el año que tiene que ser la comisión liquidadora de su gobierno, tratar de terminar lo mejor posible. Está muy bien que él diga que quiere ser candidato, porque si no, no se le sirve ni el café. Ya lo hubieran cortado todo, ¿no? Tiene que mantener por lo menos alguna expectativa. Hacen mal en querer llevárselo de arrebato. ¿Eso es peronismo puro, Jorge? Mira, no es que sea peronismo puro, no es una cuestión así. El peronismo es bastante racional en esto. Acá hay una lucha de poder. Y la política es una lucha de intereses también. Y en este momento imperan, te diría más, los intereses que las opiniones. Vos me decís, te escuché que decías que no hay visión, no hay proposiciones. Argentina viene bien enfocada si genera credibilidad política. La economía, pese a la situación desastrosa, esta inflación, todas las barbaridades que digas, hoy está detrás de la necesidad de un ordenamiento político.
Pero eso no parece estar en la mira, digamos. ¿Quién va a ordenar? Bueno, hoy, por ejemplo, faltan, eso es lo que tiene que ver con lo que dice ahí razonablemente la doctora, que habla de las fragmentaciones. Todo más o menos estalla. No hay jefes, liderazgos consumados. En el peronismo es, por supuesto, grave y crítico porque hay una jefa muy golpeada, reconocida fundamentalmente por la oposición. En el peronismo es muy importante que te legitime el opositor. El jefe es el más insultado, es el más puteado, ¿entendés? Muchas veces cuando desde la oposición creen que desenmascaran, atacan, denigran, en realidad lo que hacen es consolidar, sobre todo en el peronismo. Y en ese campo tenés una señora golpeada. Te voy a decir algo que te puede parecer temerario. Me parece que el máximo error de la política argentina fue entregar a la doctora. ¿Entendés? Vos me vas a decir, no, le entregó la justicia. No, no te digo. Que la política haya dejado caer y haya dejado juzgar así a un presidente de la República. Yo, y esto lo dije varias veces, lo dijo hasta cuando estaba en la mesa de animales sueltos, yo estoy por la inmunidad de los presidentes de la República elegidos. Pero aunque haya corrupción, Jorge, ¿no es una barbaridad eso? Te pregunto. Digo, si la justicia comprueba Pero que vos sabés la corrupción que hay aquí. Vos sabés que hay una... Si vos que escribís sobre Milei y Milei habla de los políticos chorros, explicar que explique Milei qué es lo que hay. Yo te puedo decir, hay un sistema que es naturalmente corrupto y es un horror y un error creer que la política es un ámbito moral, ¿me entendés? Hay intereses. Si hay intereses, hay movimiento de capitales, hay cuestiones, por supuesto, que esa movilidad te puede generar algunos episodios. Entregar a la doctora por la corrupción en Santa Cruz es como haber apresado en otro ámbito a Isabel por el cheque de la Cruzada de Solidaridad Justicialista. Mira, le voy a sumar a Pablo Sirven para que te haga una pregunta. Pero sí, como Pablo, es un especialista en peronismo. Sumate con una pregunta para el Turco Asís. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué decís vos? Bien. ¿Vos no creés un poco que el tema que las dos grandes coaliciones, ¿no? La que está ahora en el poder, el Frente de Todos, y la que está en la oposición, Juntos por el Cambio, que fueron muy eficaces electoralmente, ¿no? Cambiemos ganó en 2015 y en 2019 ganó el Frente de Todos. Pero después, a la hora de gobernar, bueno, dejan bastante que desear. ¿Por qué surge por derecha un candidato que parece competitivo y por la izquierda nunca se termina de armar un candidato? No porque no tenga figuras, porque de pronto hay figuras conocidas como Miriam Bregman o Del Caño, pero se atomiza ahí todo. ¿Quiere decir que el electorado argentino está más volcado a la derecha o es que la izquierda es muy incompetente para armar un buen candidato? Si Steve Bannon llega a la Argentina, Steve Bannon, que armó la campaña de Trump, que por supuesto fue muy importante para Vox, que desde Bruselas tiene prácticamente una internacional, una fundación de apoyo a todos los extremistas de derecha, viniera a la Argentina, tiene pero un muestrario, yo estoy por escribir un artículo, de todo un muestrario de candidatos que hay que ofrecerle a un Bannon. Que tenés varios que pueden ocupar el lugar, si vos querés, de la derecha, del centro derecha y de lo que puede ser una extrema derecha. Extrema derecha tipo Bolsonaro acá no tenemos, tipo Vox acá tampoco tenemos. Y el lugar de la izquierda, Pablo, según mi evaluación probablemente equivocada, ese lugar de la izquierda lo ocupa la fantasía, la revolución imaginaria del kirchnerismo. ¿Todavía? Todavía te diría que el espacio de izquierda
más o menos lo hegemoniza este tramo kirchnerista, y la izquierda real es una izquierda trotskista, en gran parte, casi te diría un sueño de Trotsky, el sueño trunco de Trotsky, tener una fuerza financiada por el Estado. ¿Y Kicillof en esa liga? Porque digo, cuando hablas de Trotsky... Kicillof es un político de centro. Él se llamaba marxista en su momento. No, pero eso pudo haber sido una cuestión universitaria y pudo haber leído, y yo incluso podés tomarlo y hablarlo como si fuera un Tovarich o un gran... pero no es, es un hombre, un intelectual de centro, un académico, un buen cuadro del peronismo, y va a ser el candidato a gobernador que va a ganar. Esperá, intelectual y peronista, dijiste. Es intelectual y me parece que es el que más se peronizó, porque él ni conoció a Néstor Kirchner. Él no conoció a Néstor Kirchner. Él entró por algún amigo que tenía en la Cámpora, pero él tampoco es Cámpora. Él era tontos, pero no tanto. Sí, así en la UBA. Su agrupación, la agrupación pero de la es UBA. un muchacho de centro. Ahora, la izquierda hoy tiene ese 4, 5, 6% que me parece que lo va a mantener. Ese espacio de izquierda hoy también lo tiene un sector del kirchnerismo que está con la doctora y está con un gran lío ideológico hoy, porque tienen que apoyar, como apoya a la doctora y como apoya a la Cámpora, todo lo que está haciendo Sergio Massa. Que lo tienen que apoyar y... ¿La doctora apoya por pragmatismo? Apoya porque tiene que apoyar, porque es la realpolitik, porque es política real. Hay política que tiene que ver mucho que ver con el discurso, con ver qué es lo que decís, con todas estas cosas que dicen a veces los consultores, que no te conviene decir esto ahora, esto lo podés decir más adelante. Por ejemplo, cuando Rodríguez Larreta habló de terminar con la grieta, decir, no, este es un discurso equivocado para más adelante y demás, y de lo más razonable que dice Larreta es decir que para gobernar necesita un 75% de consenso y de tantas cuestiones. Y yo creo que la cuestión, pese a los Steve Bannon y a todos los precipitados, te insisto, va para el centro político. Eso, has tirado muchos títulos. Hoy viniste más recargado que otras veces. Tiraste. Después vamos a guardar esto y lo vamos a ir viendo. Está todo en mi portal. Está todo en mi portal. Vos tenés que ver, está en mi portal. Es un gran título. Está absolutamente todo esto. Jorge, muchas gracias. Pero distinto es en la tele. Gracias por haber venido. Un gusto. Vamos a ir a un breve corte, muy cortito, y ya cuando vengamos te vamos a contar la tapa de mañana y vamos a compartir con Pablo y con Alfredo algunos de los títulos de la semana que viene. Un secretario de redacción de La Nación, tengo un editor de La Nación y vamos a compartir con ustedes la tapa. Mirá la tapa que tenemos para mañana, la tapa que tiene que ver con lo que ocurrió hoy. Mirá los principales títulos. Por un lado, Alfredo, la inflación no cede y advierten que en marzo puede acercarse al 7%. Una línea de esto. Sí, mira, tío, el gran perdedor de esto son los salarios. Ya habían perdido el año pasado 4,% frente a la inflación y se espera que este año vuelvan a perder. Están claramente corriendo por detrás en esa carrera. Despega River, me quedo con eso, 3 goles para un muy buen plan. Después guiño de la Cámpora a Massa. Sí, Cristina no es candidata. Un dato un dato de lo que dijo el Cuervo Larroque durante el día de hoy, que tiene que ver con el futuro del Frente de Todos y que ya le dicen a Massa, jugamos con vos. La frase fue, lo quiero en mi equipo. Y Pablo, ahí tenés el focal. ¿Cuántas veces has hecho focal? Exactamente. La foto de tapa, perdón. El fin de la ilusión del Oscar para Argentina 1985. Bueno, el Oscar se perdió, pero va a seguir porque hay más premios todavía por el camino. Pero bueno, estábamos todos ahí, decir, ganamos el título de fútbol, ganemos el Oscar. No se dio. Da tristeza que eso ocurra. Y te cuento un tema también que viene esta semana. Lo decíamos, por un lado tenés el número de la inflación, que se va a difundir el martes. Por otro tenés medidas contra el narcotráfico que se van a anunciar a nivel nacional. Y la tercera punta tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser uno de los títulos que va a poner, en este caso, al ministro de Economía, que según así me sorprendió diciendo que va a ser candidato, porque cada vez que lo veo, le preguntás al ministro de Economía, te dice... Todos juegan a
un poco a la escondida, ¿no? Nadie quiere mostrar su carta definitiva porque del otro lado te pueden ir con una sorpresa peor. Pero hay un poco, ¿no? Esto, Pablo, de cansancio de decir, che, ya digan quién va, cómo van, y terminemos con esto, porque la economía está... a decir, resuelvan un tema, ¿viste? Ay, Dios. Bueno, esto fue Comunidad de Negocios. Gracias por haber estado del otro lado. Te reencontramos el domingo que viene aquí por la pantalla de La Nación Más.